Hola, ¿qué tal? Los invito a quedarse a ver en profundidad. Vamos a tener hoy un programa creo que muy interesante. Va a estar con nosotros Alicia Siciliani, una de las referentes, diputada nacional del socialismo, del FAP, para saber cómo está el armado de ese frente, de esa intente, a la hora de el cierre de listas que se acerca. Y también para conocer su opinión sobre lo que va a ser un poco el eje de los dos primeros bloques, los 10 años K. Va a estar con nosotros también el presidente de la bancada del Frente para la Victoria en Diputados, Agustín Rossi, que durante 8 años ha sido presidente del bloque para también conocer su opinión. Y nos ocuparemos de lo que está sucediendo con Rosario, con las elecciones que se vienen, con lo que va a ser un sector del radicalismo, con María Eugenia Smuck y Jorge Boazo. Estará la concejala Smuck con nosotros. Y les decía, es tiempo de balances. Ustedes abrirán los diarios y verán que se trazan racontos de lo que ha sido y de lo que es el kirchnerismo en todo este tiempo. Un capítulo aún no cerrado de aquello que el expresidente, ya fallecido, Kirchner, decía un proceso político para 20 años. Me da la sensación que la biología le resolvió a la oposición con la muerte de Kirchner un problema que a la política, que a la oposición le hubiese costado mucho. Atento a cómo le cuesta enfrentar no ya a Néstor y Cristina, sino a Cristina. Ese proceso que había trazado Néstor Kirchner de 20 años, en un toma la voz, dámela a mí, se hubiera consolidado con mandatos alternativos. El cristinismo es una nueva fase del kirchnerismo, diferente en muchos aspectos. Algunas cosas buenas de Néstor Kirchner ya no están. El equilibrio fiscal, aquella ponderación que se hacía sobre la Corte Suprema. Algunas cosas buenas permanecen en el tiempo. La disminución del desempleo, algunas cuestiones económicas que tienen que ver con el consumo. En el horizonte del kirchnerismo, y tal vez explique su continuidad, hay que hablar de la economía, además del relato. Ningún relato por sí solo mantiene en el poder a un espacio durante 10 años. Hubo cuestiones positivas que les decía tenían que ver con el pleno empleo o casi con el pleno empleo, que tuvieron que ver con la estabilidad, que tuvieron que ver con los precios, que tuvieron que ver con un montón de factores que hoy por hoy parecen haber entrado en crisis. Pero fundamentalmente el kirchnerismo se ha recuperado desde sus caídas. Pensemos en la crisis con el campo, pensemos en la muerte del propio presidente Néstor Kirchner, y ahora va por la recuperación de lo que a priori parece ser otra caída, que es el control de la calle. Por eso será muy importante para el oficialismo, para el kirchnerismo, lo que suceda el próximo 25 de mayo en la Plaza de Mayo y en otros lugares de la República Argentina. Tras el corte, estará con nosotros Alicia Siciliani. El socialismo porteño de Capital Federal marcha a un acuerdo, o ha formalizado un acuerdo con Carrió y Solanas. Pero a la vez Carrió tilda cada vez extrema más sus críticas. Ya dice que Wiener es corrupto, algo por ahí. ¿Cómo se consolida, cómo se hace para acordar en Capital con Carrió y a la vez permitirse estas cuestiones, ¿no? Bueno, eso forma parte del debilitamiento de los partidos políticos, donde la política y los partidos se han transformado en espacios de poder o de decisión de cada uno de los dirigentes. Incluso
la propia ley de financiamiento de la política en Argentina lleva a esto porque los partidos se financian por los cargos públicos que obtienen cada uno de sus dirigentes y no potencian al partido como institución. Es todo un sistema que hay que revisar. Esto que pasa en el socialismo de capital forma parte de lo que digo, no está nada formalizado porque es una política de las fotos. Previo al 11 de junio, las fotos y el uso de la prensa está dado como mensajes políticos para posicionarse mejor. Yo creo que esa es otra gran crítica que tenemos que hacernos desde los partidos políticos, no poder hablar en una mesa de negociación al interno de las fuerzas con la militancia y llevar todas nuestras diferencias, nuestras ideas a los estudios de televisión. Eso también es nuevo en la política y tenemos que verlo, repensarlo como lo hacemos. Y no está dicha la última palabra. Nosotros, la verdad que uno de los problemas graves que tenemos en construir alternativa al modelo acá vigente fue el gran fracaso, primero de la alianza del 2001 y segundo del 2009. La gente delegó en la oposición la mayoría en el Congreso y yo creo que el liderazgo de Carrió fue absolutamente negativo y no supo construir, y no solo que no supo construir, sino que dinamitó todos los consensos posibles dentro de la Cámara. Fuimos objeto todos los diputados de supuestos aliados a la coalición cívica de permanente sospecha y permanente descalificación y no pudimos arribar a ningún acuerdo. Creo que lo único que logramos en 2 años fue la ley del 82% móvil, porque bueno, era una cuestión demandada por la sociedad y que ningún partido se atrevía a votar en contra. Pero no hubo una construcción y ese liderazgo la gente se lo dio a Carrió. ¿Te recuerda? Junto con Giustiniani tuvieron casi 5 millones de votos, si no recuerdo mal. O sea que la gente votó oposición y la oposición no supo dar respuesta a la demanda de la sociedad. Eso también lo tenemos que ver, porque uno tiende siempre a criticar a lo que está mal, pero la autocrítica creo que la tenemos que ver. Por eso, en esta construcción nueva que tenemos que hacer para mirar el país que viene, porque nosotros creemos que estas elecciones son fundamentales porque definen las próximas décadas del país y creemos que los liderazgos tienen que ser liderazgos positivos que sepan construir alternativa y mayoría, y por supuesto creemos que Carrió no lo encarna, es una mujer muy valiente que hace denuncias muy fuertes, pero luego no sabe construir las mayorías necesarias para esas denuncias transformarla en algo positivo para la sociedad. Así que nosotros vamos a trabajar para que la coalición en la capital federal sea una coalición mucho más amplia que la figura de Carrió. ¿Es verdad que han tenido negociaciones con el presidente del Consejo, con Samarini, quien está en el sector de Giustiniani, y que hay una decisión pendiente para incorporarlos a su sector? Estamos conversando con Samarini, como también estamos conversando con otros partidos, con sectores de otros partidos. La idea nuestra es construir, como te decía, una alternativa a un frente progresista que hoy no existe en Rosario. Creemos en la construcción de otro frente que le permita a los rosarinos conversar en serio y hacer fundamentalmente, es decir, generar políticas que le permitan a la ciudad resolver sus problemas estructurales. Algo que hoy el Frente Progresista no está haciendo en la ciudad de Rosario simplemente porque tiene, una intendenta que yo creo que muestra claramente esos signos de agotamiento de este gobierno y que no tiene ninguna vocación de diálogo, pero no solo con los partidos que son miembros del Frente Progresista. Yo soy claramente una dirigente hace muchos años de la Unión Cívica Radical, una militante más que una dirigente de la Unión Cívica Radical, pero no es solamente con el partido que forma parte del Frente Progresista, no tiene diálogo con ningún partido político, no tiene diálogo con los vecinos. Yo creo sinceramente que hay una falta de seguridad por parte de este gobierno porque no sabe cómo resolver los problemas. Y entonces eso hace que se cierren y que
construyan entre una sola visión, un solo partido, un relato que ya no cree nadie. Cuando uno camina por la calle, cuando uno va a los barrios de la ciudad, cuando uno habla con los periodistas en off, digo, todos tenemos la misma percepción de un modelo de gobierno que se ha agotado, que ya no puede basarse solamente en cultura y salud, que nosotros saludamos muchas de las políticas públicas y las hemos acompañado, pero que tiene graves deficiencias y falencias saliendo de los bulevares de la ciudad, ¿no? Hay una ciudad sin cloacas, hay una ciudad con inundaciones y sin respuesta, hay una ciudad que hay cortes de luz de un partido de gobierno que también está en la provincia y que no le sabe dar respuesta, hay una ciudad que aumenta el agua, que aumenta la luz en lugares en donde esos servicios se pagan pero no se tienen. Digo, hay una serie de problemas estructurales de pavimento, hay 5 cuadras pavimentadas para la ciudad cuando sabemos que hay muchísimos lugares de Rosario que no cuentan ni siquiera con carpeta asfáltica. Digo, me parece que es hora de darle una oportunidad a otro frente que... Le tengo que preguntar también si considera, a ver, que hubo errores, ¿cuál fue el error principal? Nosotros, obviamente que un espacio político después de 10 años en el gobierno, un espacio político que no genera reflexiones, que no genera análisis hacia el interior de su fuerza política, es un espacio que tiene imposibilidad de crecer, digamos, ¿no? Y nosotros en estos 10 años hemos tenido momentos de muchísima adhesión de la ciudadanía, pero también de momentos muy difíciles, ¿no? Entonces, los que nos dicen no tienen autocrítica, le digo, mire, solamente con un fuerte ejercicio de reflexión, uno puede haber salido del 2008, 2009, cuando fue el voto no positivo, cuando perdimos senadores, perdimos diputados, y la elección del 2009, digamos, ¿no? Pasar del 31, 32%, creo que fue el promedio general del país, al 54%, 20 puntos más en 2 años, no lo hace ningún otro espacio político que no tenga un escenario permanente de reflexión y un escenario permanente de análisis sobre las cosas que van sucediendo. Lo que pasa que, bueno, que depende de los estilos de cada uno de los espacios políticos, cómo se hace, digamos, ¿no? Nosotros tenemos por fuera de nuestro espacio político un sector de los medios de comunicación, fundamentalmente Clarín y Nación, y todo lo que se desprende de ese multimedio, que es fuertemente crítico a nuestro espacio. Entonces, para criticarnos ya están ellos, digamos. Nosotros, la autocrítica es un ejercicio interno, pero claro que somos un espacio político que reflexiona, si no, le vuelvo a decir. Fíjese los distintos momentos que hemos tenido, ningún espacio político que tiene una mirada obcecada puede recuperarse como nos hemos recuperado nosotros. En la historia de la democracia, no solamente en América Latina, sino en la historia de los gobiernos democráticos, un gobierno que tiene una mala elección intermedia, como fue la del 2009, pocos se recuperan como se recuperó el kirchnerismo en la elección del 2011, ¿no? Me resultó tan interesante el programa con Rossi, Smook y Siciliani que consumimos el tiempo. Volvemos en 7 días. Me ves a la misma hora y por el mismo canal.